Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en el que se encuentren. Soy Vanessa Correa, co-chair de la Global River Protection Coalition y estoy muy contenta de moderar este webinar el día de hoy. Voces en Confluencia es una iniciativa que busca promover la creación de políticas de conservación de ríos en Latinoamérica para proteger, restaurar y gestionar la conectividad fluvial, la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos asociados. Buscamos contribuir a la conservación y el desarrollo sostenible de los ríos y a las comunidades que dependen de estos. El motivo de este encuentro y de todos los diálogos de Voces en Confluencia fue concebido desde la voluntad de contribuir a cuidar de nuestros ríos, compartida con todos los ciudadanos latinoamericanos desde nuestros conocimientos, cosmovisiones y experiencias. Este cuidado se traduce en la protección, restauración y manejo de cuencas. Para avanzar con esta misión, la Coalición de Ríos Protegidos de Chile, la Global River Protection Coalition y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza se unieron para hacer posible este espacio de diálogo en el que diferentes organizaciones con diversos orígenes, escalas de acción y cada una con una red sólida de instituciones y personas se unieron y juntas toman acción para conservar los ríos de Latinoamérica y alimentar los avances sobre su conservación. A través de esta serie de conversatorios buscamos conectar personas y fortalecer puentes para incentivar el intercambio de aprendizajes. Hoy tenemos el gusto de invitarlos a este espacio de unión de ideas y acciones sobre avances hacia mecanismos de protección permanente de ríos. Y específicamente en este conversatorio, nuestro objetivo es promover el intercambio de procesos normativos en diferentes países de Latinoamérica. Ejemplos de estos procesos se presentan a escala global, internacionalmente regional y a escala nacional en Perú, Chile, México y Brasil, de donde tenemos el placer de recibir a representantes que estuvieron en contacto directo con estos procesos y o contribuyeron o utilizaron estos procesos en proyectos clave para la protección de ríos en Latinoamérica. Ellos son la doctora Danielle Perry, profesora de la University of Northern Arizona de Estados Unidos, Cristian Contreras de The Nature Conservancy en Perú, Pia Weber de la Pew Charitable Trusts de Chile, de The World Wild Fund de México y Flavio Montiel de International Rivers y la Coalición Pelos Ríos de Brasil. Antes de empezar, quisiéramos anunciar que los panelistas expresan sus opiniones libremente y estas no necesariamente representan la opinión de la Coalición de Ríos Protegidos de Chile, la Global River Protection Coalition, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza o de las respectivas organizaciones en las que cada uno de ellos tiene sus actividades laborales. Este es simplemente un conversatorio y una oportunidad de diálogo originada en temas comunes de interés. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 8 minutos para su presentación. Yo los iré presentando uno detrás de otro a medida que terminan sus presentaciones y todos podrán hacer comentarios y preguntas por el chat de YouTube y al final las vamos a contestar. Muchas gracias desde ya por la participación de todos y podemos empezar con la doctora Danielle Perry, quien es geógrafa de recursos hídricos y directora del Laboratorio de Ríos de Flujo Libre de la Facultad de Tierra y Sostenibilidad de la University of Northern Arizona. Ella también forma parte del grupo de especialistas de agua dulce de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Danielle nos brindará la perspectiva a escala global a través de un marco internacional de mecanismos de protección permanentes y nos hablará un poco del Wild and Scenic Rivers Act, que provee protección federal para los ríos de flujo libre en Estados Unidos y cómo influyó en otros marcos nacionales y decretos a nivel mundial. Adelante, Danielle, por favor. Bueno, gracias, Vanessa, por esta oportunidad para compartir con todos ustedes. ¿Puedes ver la pantalla? Bueno, sí. Ahora. Pues sabemos que los ríos con conectividad ofrecen muchos servicios ecosistémicos, incluyendo hábitat para especies terrestres y acuáticos. Proveen la potencia para el recreo a través del ecoturismo, mantenimiento de las culturas y usos tradicionales. Y los ríos integran las montañas con el mar y dejan el flujo de genios, energías, sedimentos y nutrientes a través
de muchas escalas entre estos paisajes. Y con el cambio climático, dejando los ríos libres para que unen con sus terrenos de inundación, sirve como infraestructura natural para la mitigación de sequías, incendios y inundaciones desastrosas. Cuando hablamos de conectividad, hablamos de 4 dimensiones y cada una tiene su papel importante para los ríos y sus servicios ecosistémicos. Pero podemos ver que alrededor del mundo la conectividad en los ríos está disminuyendo a través de la construcción de represas, saqueo de agua y otro tipo de desarrollo. Y eso causa la pérdida de biodiversidad, calidad de agua y otros servicios ecosistémicos. Y ahora, por eso, todo el mundo está impulsando para lograr la meta de conservar por lo menos 30% de la tierra, el mar y aguas continentales antes del año 2030, por solucionar los problemas del desarrollo. Sin embargo, pueden ver que en este estudio recién hay muy pocos países en el mundo que disfruten de protección de ríos a nivel nacional. Y cuando hablamos de proteger ríos, tenemos que pensar en la conectividad entre los otros servicios. En los Estados Unidos existe el primer marco de ley para proteger la conectividad y servicios ecosistémicos de los ríos. El Acto de Ríos Salvajes y Escénicos proporciona con un marco para crear un sistema de ríos protegidos con alta significancia regional o nacional por sus atributos. La ley requiere que las agencias encargadas de la gestión de tierras y aguas públicas conducen estudios de elegibilidad para identificar ríos que fluyen libre, tienen agua de alta calidad o la potencia de restaurar la calidad de agua, y que tiene por lo menos un valor excepcionalmente notable, como, digamos, los servicios ecosistémicos fluviales. Y esta política nacional de conservación está basada en el marco para la gestión integrada de los recursos hídricos, que pretende lograr un equilibrio entre los sectores económico, social y ecológico. Es decir, entre el desarrollo por un lado y la conservación por otro lado. Y se logra a través de los estudios de elegibilidad y de idoneidad que investigan proyectos existentes de desarrollo hídrico que pueden afectar el flujo, la calidad de agua o los otros valores. También esa ley investiga los planes para nuevos proyectos y las futuras necesidades de desarrollo de agua de las comunidades. Esta ley protege ríos muchas veces cuando hay una amenaza o mucho deseo por parte de las comunidades cercanas. Y también tiene un inventario de ríos elegibles para protección en el futuro. Ahora que estamos tratando de lograr 30 por 30, este inventario es un buen lugar donde empezar los esfuerzos. Y este marco de ley ha sido el base de otros sistemas de protección en el mundo, como en Canadá, Suecia, Noruega, España, Nueva Zelanda, hasta China. En América Latina hay campañas ahora en algunos países y cuencas para adoptar este marco. A ver qué país logrará la meta de ser el primer país en Latinoamérica para establecer este sistema de un sistema semejante a esa ley. Puede ser el tuyo, de los que están viendo ahora.
Y ahora también es importante recordar que cualquier política que utilicen sus países para proteger sus ríos, ellos tienen que tener en cuenta los principios de protección, restauración y gestión de ríos de libre flujo desarrollados por la Coalición Global para la Protección de Ríos. A través de esos principios podemos asegurar que los ríos y sus comunidades serían gestionados sosteniblemente ahora y hasta el futuro. Y con eso, muchas gracias. Y ahora paso el micrófono a Cristian. Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, esta perspectiva mundial contribuye al conocimiento sobre los marcos regulatorios de la protección de ríos y cómo el Wild and Scenic Rivers Act sirve de ejemplo para varias naciones alrededor del mundo. Gracias por ello. Ahora pasamos la palabra a Cristian Contreras. Cristian es ingeniero geógrafo con estudios de posgrado en ciencias ambientales y política social y es coordinador del programa de infraestructura en The Nature Conservancy en Perú. Él ha trabajado entre el sector público, privado y académico en temas de infraestructura sostenible, el marco de evaluación de impacto ambiental y el uso de herramientas geoespaciales para el monitoreo de los recursos. Cristian va a traer una mirada sobre los mecanismos de protección y un proyecto de ley de protección de ríos en Perú. Cristian, es un gusto tenerte entre nosotros y puedes comenzar desde ahora. Adelante, por favor. Gracias. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirma si se está viendo. Ahora sí. Adelante. Ya, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estemos. Es un gusto y gracias a los organizadores por la invitación a este evento. Yo, Cristian Contreras, trabajo en The Nature Conservancy, una organización de conservación en temas para protección de lugares, tierras y aguas de las cuales depende la vida, entre ellos muchas décadas también dedicadas a la protección de ecosistemas de agua dulce, como es el caso de los ríos, ¿no? Y en varios países también con ese trabajo. También un saludo a los panelistas que están conectados, también a los asistentes y a los panelistas que también comparten conmigo esta charla. Brevemente contarles algo del contexto. The Nature Conservancy como organización viene trabajando ya desde hace varios años en temas de priorización de áreas de conservación, entre ellos ecosistemas de agua dulce, y también hemos avanzado en el tema de análisis también del marco legal en varios países, entre ellos Europa también, algunos países, en países de la región como Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y ahora en Perú. La idea nuestra es poder iniciar cuáles las condiciones necesarias para avanzar en un mecanismo de protección que sea, por ejemplo, algo como lo que ha presentado recientemente nuestra colega Daniel, una ley, por ejemplo, que es la propuesta que tenemos, pero también ver un poco lo que existe, ¿no? Que es en el marco normativo peruano, qué tipo de instrumentos legales existen para poder proteger características de los ríos. Contarles también que nuestro enfoque está basado en nuestro enfoque geográfico en lo que ocurre en la Amazonía peruana. Y en la Amazonía peruana tenemos grandes ríos de flujo libre, también como fue descrito en la presentación anterior, en las cuales procuramos también conservar y mantener sus atributos. Ese trabajo lo hemos desarrollado desde el 2023 y 2024 también, y continuamos todavía junto a un socio importante como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, que tiene amplia experiencia también en ese tipo de análisis, ¿no? Y lo que buscamos hacer es en partir de un mapeo de todos los mecanismos legales existentes en el país, bajo la legislación peruana, cuál es la posibilidad de su uso, ventajas y desventajas de ser aplicado, y luego identificar también con ello, sumar estos aprendizajes a los ríos que requieren esos niveles de protección, especialmente nuevamente esos ríos amazónicos, ¿no? Y conociendo también experiencias y casuística internacional, como se ha descrito también hace un momento, ver la viabilidad técnica y política de su aplicación en Perú, porque eso también es un componente importante para saber cuánto se puede avanzar, ¿no? Hablamos mucho de los ríos de flujo libre también. En el marco legal peruano no tenemos hoy día una definición como tal de ríos de flujo libre, ni un marco legal específico para protección de ríos amazónicos.
Nosotros, el trabajo que hacemos en TNC procura, vale la importancia de los ríos que conectan los Andes con las grandes llanuras amazónicas, ¿no? Tenemos ahí ríos como el Marañón, el Ucayali y algunos tramos que están en Perú del Amazonas, el Putumayo, el Napo, ríos importantes todavía considerados de flujo libre, porque tienen una buena conectividad, pero con una serie de amenazas como represas, como minería ilegal que puede alterar esas características. Cuando vemos cómo definir o caracterizar un río de flujo libre, dado que no hay una definición en el marco peruano, vemos cuáles son los atributos que pueden ayudarnos a definir ese río de flujo libre. Y un aspecto importante es la conectividad, ¿no? La conectividad, como ha sido descrito en sus diferentes dimensiones, longitudinal, lateral, vertical y temporal, y con ello hemos identificado 3 atributos centrales y 1 de condiciones de salud del río. Estos atributos centrales son el régimen hidrológico, que nos habla de la abundancia del agua, el cauce natural, que nos habla justamente del cauce y la franja marginal y las llanuras aluviales de los ríos, la conectividad de las aguas, que permite justamente el desplazamiento de especies migratorias como el bagre dorado, tenemos las tortugas de río también, en fin, los delfines también rosados, pero también el transporte de nutrientes, sedimentos que son importantes para también dar productividad a los ríos en las áreas donde las comunidades indígenas amazónicas dependen de los ríos para la pesca, ¿no? También es importante. Y con ello un componente complementario que es la calidad de los ríos, la salud de los ríos, que está dado por los niveles de contaminación que también se pueden establecer. Entonces, como parte de la metodología, se ha creado un modelo conceptual en el cual ponemos en el centro esos 3 atributos: conectividad, régimen hidrológico y cauce natural, y analizamos, digamos, en el círculo externo cuáles son las amenazas a esos componentes. Y en el círculo interior o intermedio analizamos los efectos de esas amenazas, ¿no? No voy a entrar a leer todo eso porque no tenemos mucho tiempo, pero es parte del esquema en el cual nos permite evaluar esos 3 componentes, sumados también al tema de calidad, ¿no? De calidad hídrica. Entonces, lo que hacemos con ello es poder identificar, y hemos identificado en el análisis más de 30 mecanismos existentes a nivel internacional y a nivel país, de los cuales hemos analizado ya en detalle aquellos que, digamos, están más vinculados. Son 19 de ellos, de estos mecanismos que se han analizado. Hemos identificado cuáles corresponden a un tipo de protección directa, cuáles más bien no han sido desarrollados para una protección directa, sino más bien con otra finalidad, pero que también pueden contribuir a la protección de esos ríos, ¿no? Y ahí, brevemente también explicarles esto, no voy a entrar a todo el detalle, pero podemos compartir un resumen del trabajo también. Hay el primer componente de protección directa, aquellos que pueden cubrir todos los componentes de los ríos de flujo libre. Y estos, todavía no existe alguno en el marco peruano, ¿no? Leyes ad hoc, como ha presentado mi colega anterior, sobre esta ley de ríos silvestres y escénicos en Estados Unidos, reservas fluviales como las que existen ya en Ecuador, en España también, otorgamiento de derechos, el río, sujeto de derechos, o moratorias, ¿no? Todavía no tenemos en Perú una figura de estas. Sí tenemos las que vienen a continuación, que permiten proteger algunos de los componentes de los ríos, no todos, no en la totalidad, pero sí algunos. Y ahí tenemos caudales ecológicos, franja marginal, zona de intangibilidad de cabecera de cuencas, zona de protección hídrica, los cuales están ya en la ley de recursos hídricos y de alguna manera pueden ser mejor desarrollados y aplicados, y que van a permitir la protección de ciertos componentes, ¿no? Y aquellos de protección indirecta que también pueden ser útiles, mas no han sido pensados para proteger propiamente el río, pero sí lo pueden hacer a través de las medidas que establecen. Y acá destacan las áreas naturales protegidas, tanto de uso directo como indirecto, que han mostrado esa efectividad también. Entonces, el análisis, la metodología ha permitido, recuerden, ese círculo ha permitido establecer una valoración de cada uno de esos componentes en función de la temporalidad, de la permanencia del mecanismo y también del grado de cubrir la amenaza, ¿no? Con 6 niveles, donde el rojo es el nivel que no protege la amenaza y el 5 es el valor verde oscuro que sí protege completamente y de manera permanente, ¿no? Entonces, hemos valorado cada una de los 19 mecanismos. No voy a entrar nuevamente en el detalle, pero hemos identificado, producto de ese análisis, 6 modalidades que podrían ayudarnos a avanzar con esta protección, identificando en principio una conclusión. No va a existir un mecanismo único que va a permitir asegurar la protección de ríos. De hecho, que proponemos como parte del trabajo que hemos hecho con la SPDA una ley ad hoc, en este caso una propuesta de ley que estamos trabajando todavía para proteger, similar al ejemplo de los ríos de silvestres en Estados Unidos.
Sin embargo, tenemos otros mecanismos que más bien van a poder trabajar juntos o digamos, solos en conjunto, una solución para poder identificar ciertos ríos que requieren ese nivel de protección. No todos los ríos requieren una protección completa. Puede que algunos tengan unas amenazas y hay algunos mecanismos que cumplir. Acá en esta lista, los 6 mecanismos y ya en mi última lámina, contarles que este trabajo también con la SPDA y TNC ha concluido digamos, ha avanzado en esa propuesta normativa que está todavía en revisión por parte de expertos y que mira mucho el ejemplo del caso presentado en Estados Unidos y tiene la oportunidad de poder definir qué es un río de flujo libre, ver un poco el tema de gobernanza, limitaciones, restricciones, y encantados de poder en otro espacio de repente también recibir aportes sobre ese tema, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Qué gol, qué excelente trabajo, minucioso, organizado. Se nota un trabajo de equipo y, bueno, es muy importante e interesante saber sobre cómo se desarrolló esta ley. Gracias por ello y pues estamos a la expectativa de lo que nuestra audiencia en Perú pueda preguntar al respecto. Seguidamente, presentamos a nuestra colega Pia Weber, quien es oficial de agua dulce de The Pew Charitable Trust y lidera los esfuerzos para avanzar en la protección de ríos y sus cuencas desde Futaleufú, en la Patagonia chilena. Pia es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Derecho de la Universidad de Melbourne. Ella nos presentará los mecanismos y el proyecto de ley de protección de ríos en Chile. Pia, va a ser un placer escucharte. Adelante, por favor. Muchas gracias, Vanessa, a todos los que nos están escuchando y a quienes nos acompañan aquí como panelistas. Bueno, como no sé si pueden ver la pantalla, pero les voy a contar un poquito también del trabajo que hemos estado haciendo desde la Coalición de Ríos Protegidos. Yo trabajo en Pew como encargada de agua dulce y me da mucho gusto ver también que hay ciertas formas y metodologías que también estamos replicando para poder poner en el tapete lo que significa hoy día proteger los ríos, el desafío y el estado actual de protección que estos tienen o no tienen. ¿Qué implica proteger el río? Mis colegas Daniel y aquí también se ha comentado previamente. Es importante hablar que la protección de un río significa garantizar su integridad ecológica y esto implica mantener la funcionalidad mediante la conservación de estos atributos ecológicos claves. Ya se mencionaban previamente entonces estos 5 elementos: el hábitat físico, régimen hidrológico, composición biótica, conectividad y la calidad del agua. Esto está en el reciente informe de IUCN que salió el año 2024. Y en ese contexto es que desde la coalición tuvimos que primero entender qué era lo que había en Chile para poder proteger los ríos del país. Y eso significaba la revisión de distintos instrumentos legales, revisión de distinta normativa que estaba dispersa en distintas, la ley de cambio climático, el código de aguas, el nuevo sistema de biodiversidad y áreas protegidas, la nueva ley, en el fondo que aprueba esta transformación institucional. Y este es el mapa con el que nosotros nos quedamos. Por supuesto, las áreas protegidas cumplen un rol para la protección de los ecosistemas de agua dulce. Se entiende que están integradas dentro de estas áreas protegidas, pero también tienen brechas, porque no necesariamente cuando se declara un área protegida se establece como objeto de conservación los cuerpos de agua dulce que dentro de este se encuentran. En Chile, entonces, tenemos una nueva ley que presenta una oportunidad, pero también hay que mirarla con los desafíos actuales que también presenta. Tenemos también las normas que protegen la calidad de agua, las normas de emisión, normas primarias de calidad, aquellas también que protegen la cantidad de agua. Yo sé que muchos países se van a identificar porque son algunos conceptos similares: el caudal ecológico, las reservas de agua para fines de preservación ecosistémica. Tenemos nuevas figuras desde la reforma al Código de Aguas, como los derechos de agua no extractivos. No quiero entrar en detalle en todas estas herramientas, pero simplemente quiero poner a disposición que hubo un trabajo de relevar e identificar qué era lo que había disponible y cómo estaba funcionando en la práctica. También entonces todo lo que tiene que ver con la legislación ribereña, que no es protección, sino que es más bien una regulación de corta o de tala de ciertos árboles que están en la zona ribereña. Y todas estas otras figuras, algunas están dentro de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, otras la ley de cambio climático, por ejemplo, como los refugios climáticos, o leyes especiales como la ley de humedales urbanas. Pero el punto es que después de todo este análisis, teniendo claridad cuántas de estas herramientas realmente están siendo aplicadas para proteger los ríos de nuestro país, desde la coalición llegamos a distintas conclusiones. Y primero, que hay muchos de estos mecanismos que tienen poca o nula aplicación, es decir, nunca se han implementado en el país.
Segundo, que estos mecanismos no tienen como objeto, muchos de ellos, la protección específica del río como un ecosistema, ¿ya? Protegen ya sea la porción terrestre o protegen, por ejemplo, un atributo que sería la cantidad de agua o la calidad de agua, pero no integrando el río con todos estos elementos que lo componen. Y eso es ahí la tercera conclusión. Y además es importante reconocer que en nuestro país al menos, solo el 9,9% de los ríos del país se encuentran dentro de alguna figura de protección oficial bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y si recordamos nuestras metas internacionales, Chile tiene, al igual que los otros países, el compromiso de avanzar hacia el 30% de su protección de los ecosistemas de aguas continentales y dentro de ellos se debiese garantizar la representatividad por ecosistema. ¿Qué pasa en Chile con la protección y las discusiones a nivel legal? Hace un par de años, hace 2 años, los senadores que están ahí representados en la presentación presentaron un proyecto de ley que buscaba crear la figura de protección río protegido. Y aquí les vamos a contar un poquito de qué se trata. Primero hay que tener claro que está en la primera fase del trámite constitucional, es decir, todavía se está discutiendo la idea de legislar, ya si bien hay un borrador y un proyecto, todavía no se aprueba en general la idea de legislar para que pueda continuar la discusión artículo por artículo. Es una moción parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que lo presentaron senadores. Y en nuestro país eso tiene muchas restricciones respecto de lo que se puede incluir en ese proyecto de ley. Por ejemplo, no pueden establecerse en el proyecto de ley modificaciones que tengan que ver con reformas como institucionales o algunas que requieran modificaciones presupuestarias a la ley de presupuesto. Entonces, es una forma como de introducir el tema esperando que el Ejecutivo pueda patrocinar el proyecto y así en el fondo poder hacerse las reformas estructurales que se busca hacer con la creación de esta figura. Sobre el contenido, es una ley bastante breve, son 11 artículos, voy a revisar algunos de ellos para que tengamos claridad de cómo se compone. Bueno, y aquí, disculpen lo feo de esta slide, pero esto es lo que está en la página web del Senado y no hemos podido actualizarla, pero para que sepan, para que se den cuenta ustedes en qué parte está el proyecto de ley. O sea, aquí está recién en la Comisión de Medio Ambiente, la fase inicial, donde se abrió un proceso de participación, se invitaron a distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos, y ahí desde la coalición también fuimos invitados a presentar nuestras opiniones. Entonces, el objeto de la ley, el primero dice: la ley tiene por objeto la protección y restauración de los ríos que sean declarados bajo el instrumento de conservación río protegido, ¿ya? Estableciendo su normativa general. La declaración de río protegido busca asegurar de manera permanente la protección de distintos valores ecosistémicos, recreacionales. Ya relevaba Daniel en el fondo todos estos valores o atributos que tienen los ríos y resguardar su integridad ecosistémica y el bienestar de las personas que habitan en torno a él. Se establece una normativa general. Recordemos que esta es una fase muy preliminar del proyecto de ley donde se mencionan prohibiciones y limitaciones. Dice: en el área del río protegido podrán desarrollarse actividades de uso sustentable de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ley, que define en el fondo lo que se entiende por usos sustentables, ¿ya? Por lo tanto, no se establecen en esta etapa del proyecto prohibiciones o limitaciones específicas respecto de lo que se podría hacer en esta área que fuese declarada como río protegido. Eso se entiende que va a ser para posteriormente a la discusión parlamentaria o incluso puede ser en algunos elementos establecidos mediante el reglamento. Y este artículo me gusta destacarlo porque es una forma de entender cómo se hace sinergia entre la regulación y la normativa que ya existe y la creación de esta figura. Entonces, por ejemplo, se establece la reserva de caudal. Dice: aquellos ríos que ya tengan declaradas reservas de caudal, es decir, una declaratoria que protege el flujo del río, deberán iniciar o podrán iniciar sus procesos de declaración de río protegido. Es decir, le estamos poniendo otra capa de protección más integral a estos ríos que ya estarían protegiendo su caudal. Y al revés, una vez así establecida la declaración de río protegido, se deberá iniciar el proceso de declaratoria de reserva de caudal. Y podría, por ejemplo, hacerse la misma análisis con lo que se establecen con las normas secundarias de calidad. En el fondo es ir integrando esta figura que sería comprensiva con los diferentes elementos que ya existen en la regulación nacional. ¿Qué es lo que ha pasado hasta la fecha? La primera sesión que se estuvo discutiendo, la primera vez que teníamos en el Congreso distintas autoridades discutiendo la figura de río protegido, se tuvo el 14 de abril del 2025 y el 10 de junio se tuvo la última sesión. Para que ustedes se hagan una idea, participaron la ministra de Medio Ambiente, el director general de Aguas, académicos como la doctora Nicole Collin, bueno, participamos nosotros desde la coalición,
el ministro de Energía, el Contralor General de la República. Entonces, por primera vez tuvimos una discusión pública. Todas estas discusiones están disponibles en los canales de YouTube del Senado y ustedes las pueden revisar de inicio a fin, analizando en el fondo qué es lo que opinaban estos distintos servicios y órganos y ministros respecto de la materia. Y finalmente, en la última sesión, lo que se acuerda es que se va a generar un grupo de asesores, una mesa de trabajo, que debiese convocar al Ministerio de Medio Ambiente para poder definir un curso de acción respecto del proyecto de ley. Y es ahí donde estamos hoy día. ¿Cuáles son las observaciones principales que se presentaron para el proyecto de ley? Primero, se decía, ojo, hay muchas herramientas de protección. Entonces, nosotros creemos que lo más importante es que estas herramientas se apliquen, pero no necesariamente avanzar en la creación de una nueva figura de protección. Nosotros aquí les vamos a contar y vamos a reafirmar un poco por qué creemos que sí sigue siendo necesaria esta figura y tiene mucho que ver con la fragmentación, cómo están regulados estos distintos instrumentos y cómo se abocan a uno o dos atributos ecológicos, pero no miran al río en su forma íntegra. Además, se critica la técnica legislativa porque se ha observado la especificidad de la legislación, en el sentido de que en Chile se ha creado, por ejemplo, una ley de humedales urbanos, hay en discusión una ley de turberas, de glaciares, de salares, entonces dice, bueno, esto está generando un conflicto y una fragmentación institucional, pero nosotros creemos que lo que se está cuestionando aquí es la técnica legislativa y eso no obsta que se mejore. Y también es importante relevar que cuando los proyectos han tratado de ser muy grandes, es decir, abordar, por ejemplo, todos los ecosistemas de agua dulce o todos los ecosistemas de aguas continentales o reformas muy amplias, duran muchísimos años. Y hoy día hay una urgencia y hay una necesidad que no puede esperar y tiene que ver con el desafío en que se encuentran los ríos el día de hoy. También se ha consultado durante las sesiones cómo se relaciona esta figura con otros usos existentes, como extracción de áreos, la necesidad de construcción de infraestructura crítica. Y aquí volvemos a recordar que esto es una figura de protección. Y como decía Daniel, estamos hablando con ríos que se entiende que tienen altos atributos ecológicos y se relevan en el fondo dentro de este sistema nacional y por lo tanto apuntamos a que sean algunos ríos prioritarios los que sean protegidos mediante esta herramienta. Y es parte de cómo funcionan en el fondo las áreas protegidas y los sistemas de conservación a nivel mundial. También se cuestionan ciertas definiciones como conceptos jurídicos indeterminados, pero aquí nosotros apuntamos a relevar lo que ocurre con la ciencia. Aquí ya hay definiciones que son científicas, que están respaldadas y que es necesario incorporarlas en la legislación. Y también se critica el hecho de que algunos de los proyectos, para quienes emitían sus opiniones, decían que les daba miedo que todos los proyectos que estuviesen vinculados a un río o cerca a un río deberían ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero lo que dice el proyecto de ley no es eso, sino lo que establece es que aquellos proyectos que se vayan a desarrollar cercano o en aquellos ríos declarados como ríos protegidos, que es una categoría especial, deberán ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, es alguno de esos ríos y no todos. Y aquí con esto ya voy terminando, pero es ¿por qué entonces crear la figura río protegido? Primero, porque ya hemos dicho, permite por primera vez resguardar de forma simultánea aspectos que son claves, que se mencionaba previamente, que son estos atributos ecológicos claves. Dota a ciertos ríos del país de una protección específica e integral y que es más alta de los estándares que hoy día tenemos a nivel general. Muchos ríos en Chile no tienen ni siquiera un estándar mínimo de protección en su calidad, cantidad de agua, entre otros. Y eso permitía avanzar también en la seguridad y sostenibilidad hídrica del país. Y lo tercero es su potencial para habilitar mecanismos explícitos de coordinación interinstitucional, permitiendo alinear las atribuciones de los distintos organismos del Estado que hoy día actúan de forma desintegrada, de forma poco coordinada. Hoy día tenemos un río que tiene norma secundaria de calidad, pero por otro lado no tiene reserva de caudal. Hay un río que está dentro de un área protegida, pero no necesariamente está establecido dentro del plan de manejo. Entonces, creemos que la figura río protegido viene a relevar este elemento y a integrar todos estos aspectos. Y ya un poquito más a nivel general y de narrativa, ¿qué es lo que podría llevar un proyecto de ley de este tipo? Toda esta normativa fragmentada, institucionalidad atomizada, ayudaría a integrarla y coordinarla. Hay una necesidad de reconocimiento y protección de otros usos y valores, por lo tanto es clave que podamos valorar y proteger eso que hoy día no está reconocido en nuestra legislación. Y también nos permite avanzar en los cumplimientos internacionales respecto a las metas 30-30 y también, como decía Daniel, quizás Chile, si es el primer país en Latinoamérica que puede abordar esta legislación, podría liderar en el fondo estas temáticas. Muchas gracias. Espero que esto nos permita seguir conversando y reflexionando sobre estas materias. Excelente, Pía. Gracias por esta perspectiva desde Chile y da mucho gusto escuchar sobre los avances que vienen teniendo
que tengan varias sesiones en el Senado ya analizando las ventajas y desventajas de ciertas figuras normativas, indica un gran avance en lo que ustedes vienen promoviendo. Apreciamos bastante que lo compartas con nuestra audiencia. Gracias. Ahora escucharemos a la doctora Mariana Nava, quien es oficial senior del programa Agua y líder de la Iniciativa Regional de Reservas de Agua en WWF México. Ella es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es doctora en ciencias ambientales con enfoque en sistemas acuáticos por la Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de Syracuse en Estados Unidos. Mariana ha sido responsable de coordinar el programa de reservas de agua y los estudios holísticos de caudales ecológicos dentro de este. Ella es líder de la Iniciativa Regional de Reservas de Agua en WWF, quienes están impulsando en países de Latinoamérica para que adopten una política de asignación del agua para el ambiente y la gente. Justamente Mariana nos hablará de las reservas de agua para el ambiente, implementando caudales ecológicos como mecanismos de seguridad hídrica en países de Latinoamérica. Mariana, estamos a la expectativa de escucharte. Las cámaras son tuyas. Adelante, por favor. Gracias, Vanessa. No sé si ahí se ve mi pantalla. Todavía no, de repente está cargando. Ahora sí. Ok. Un momentito, está fuera de modo presentación. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, pues como comentó Vanessa, yo lo que les vengo a presentar aquí es un mecanismo de protección que conocemos como el de reservas de agua, que pues es básicamente la implementación de caudales ecológicos en México, inició en México y es ahora un proceso que estamos replicando en países de Latinoamérica, ¿no? La reserva de agua, esto que tienen en la lámina, pues es un modelo conceptual de cómo concebimos el tema de reservas de agua para el ambiente. Imagínense que esta gota que tenemos aquí en pantalla es el agua que tenemos en los ecosistemas. Nosotros tendríamos que ser capaces de mantenernos dentro de ciertos límites sostenibles de consumo de agua y también, pues, límites sostenibles por uso para cada uno de los sectores, ¿no? El agua que no se utiliza y queda libre, pues es el agua que tendría que mantenerse en los ecosistemas, ¿no? Y esta agua tiene que tener un significado, pues, ecológico e hidrológico, y es lo que conocemos como el caudal ecológico. Acá abajo les dejo la definición dada por Brisbane, pero finalmente el caudal ecológico es lo que nos ayuda a mantener la funcionalidad de los ecosistemas. Es agua que debe de permanecer en los ecosistemas para que los ecosistemas sigan proveyendo de todos los servicios ecosistémicos, ¿no? Este es un instrumento que se aplicó en México como un instrumento de prevención y conservación hídrica, pero al mismo tiempo nos permitió generar una gestión resiliente y sostenible del agua, ¿no? Nosotros comenzamos con el Programa Nacional de Reservas de Agua oficialmente en 2012, en la administración de 2012-2018. Sin embargo, se dice fácil, pero la realidad es que ha sido un proceso que comenzó por ahí del 2007 aproximadamente, en donde pues se trabajó con las autoridades. En esto, pues, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, bajo la coordinación de WWF, que los estuvimos acompañando en todo el proceso, para poder asignar agua para el medio ambiente. Y esto fue un proceso que se inició por ahí del 2007, tratando de identificar dónde estaban las oportunidades y qué necesitábamos para poder implementar el caudal ecológico en el país. Entonces, se crea una política de asignación de agua al ambiente que se integra en los planes nacionales hídrico, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Cambio Climático de esta administración. Y básicamente lo que se busca es reservar agua para el ambiente, que es básicamente un volumen de agua protegido con un significado ecológico e hidrológico. Y básicamente, siendo muy sintética y resumida para fines de esta presentación, pues lo que nos hace la reserva de agua es este volumen de agua, extraerlo del sistema de concesiones, poner un candado para esa agua para permitir que se genere una gestión sostenible y resiliente. El concepto que está detrás de toda esta historia es el caudal ecológico,
Pero finalmente el instrumento de política que tenemos en México y que nos permitió esta implementación es el instrumento de reserva de agua. Nuestra primera reserva de agua fue en 2014, en donde se reservó agua para el medio ambiente en la cuenca del río San Pedro Mezquital, que es una cuenca que drena todos sus afluentes hacia el Pacífico, y en la parte baja tenemos uno de los sistemas de manglar más importantes del país, que es incluso una reserva de la biosfera y un sitio Ramsar, que es marismas nacionales. Esta fue nuestra primera reserva de agua, y posteriormente en 2018 se firmaron más decretos presidenciales. La reserva de agua se firma por decreto presidencial y se firma por un periodo de 50 años, ¿no? En 2018 se logró firmar 10 decretos adicionales de reserva de agua, 12 decretos adicionales de reserva de agua, que en total protegen 295 cuencas del país de 757 para la protección del 55% del agua superficial disponible, 46% de los ríos libres de México y obviamente las necesidades hídricas de 60 áreas naturales protegidas y 41 sitios Ramsar. Este es un esfuerzo que se dice fácil, como ya dije, pero la realidad es que se requirió de muchísimos años para poder llegar a estos resultados en 2014 y posteriormente en 2018. Y uno de esos grandes hitos que podemos decir es la elaboración de la norma mexicana de caudal ecológico, que finalmente es lo que nos permitió tener estos resultados y esta gran conservación hídrica en el país. ¿Qué tenemos al día de hoy? Bueno, 5 años después de que se firmaron estos decretos de reserva de agua, hemos estado revisando a nivel de gabinete que se estén cumpliendo estas reservas de agua. A la luz del balance de disponibilidad hídrica que publica la Conagua cada 3 años, el anterior fue en 2023, pues hicimos el análisis en donde vimos que el 84% de las reservas de agua decretadas se cumplen. Después del 2018 no se han decretado más reservas de agua, sin embargo, el balance de disponibilidad ahora incorpora una nueva variable que es finalmente el caudal ecológico, ¿no? Nosotros seguimos trabajando para que algunas de las cuencas que quedaron pendientes de reservar agua para el medio ambiente puedan establecerse en el futuro. Ahora, ¿esto qué significa en términos de conservación? Y ahora que estamos hablando de que esta es la década de la restauración ecológica, pues finalmente, pues esto significa la conservación pues de los ecosistemas, ¿no? De la biodiversidad que hay en ellos y, por supuesto, de muchos procesos que ocurren en los ecosistemas. La determinación del caudal ecológico, la forma como se hizo en México, en algunas de las cuencas fue a través de estudios holísticos que nos permitieron reservar el agua que se necesitaba para los ecosistemas. Y este es un ejemplo en el río Grijalvo-Sumacinta, en donde tenemos pues la variedad de elementos como el manatí, como algunos peces de importancia que además son migratorios, que van desde costas mexicanas hasta terreno de Guatemala, que fue posible identificar e integrar dentro del estudio de caudal ecológico y poder establecer el volumen de agua necesario para la conservación en esta cuenca que permitiera la protección de todos esos procesos. Entonces, no podemos hablar de restauración si no hablamos también del agua, ¿no? El agua es transversal a todo y creo que es muy importante que cuando hablemos de restauración se esté considerando el tema para poder restaurar la biodiversidad que hay en los ecosistemas. Este esfuerzo a nivel de México, al día de hoy lo estamos replicando en algunos países de Latinoamérica. Comenzamos en 2020 con una visión de, para el 2030, pues asegurar y proteger las necesidades hídricas de los ecosistemas de las personas del presente y el futuro en América Latina, esto a través de toda una red de reservas de agua. Con la meta de al 2030, pues, lograr el 50% del agua superficial de las zonas productoras más importantes de la región, como las cabeceras de las Amazonas, Cerrado Pantanal y la Selva Maya, que esté resguardado con una reserva de agua. Tenemos pilares estratégicos dentro de la iniciativa de reservas de agua. Tenemos 4 pilares, un poco siguiendo los grandes pasos que utilizó México, el camino trazado por México, lo estamos llevando a los países de Latinoamérica, por supuesto,
tratando de adaptarlo a los contextos locales, ¿no? Y los contextos tanto institucionales como legales, ¿no? De cada uno de los países. Pero finalmente nuestros 4 pilares son estos que tenemos en pantalla, que tienen que ver con el desarrollo de capacidades y generar las condiciones habilitadoras, el desarrollar e implementar la política de reservas de agua, la implementación en campo y de soluciones basadas en la naturaleza para las reservas de agua, ¿no? Esto tiene que ver con el monitoreo. Aquí es donde ahorita está México, monitoreando el correcto funcionamiento de las reservas de agua. Y, por supuesto, todo acompañado de una parte muy técnica que tiene que ver con el desarrollo científico y técnico de los caudales ecológicos en cada uno de los países, ¿no? Así es como estamos al día de hoy. Los países que levantaron la mano por ahí del 2019 para poder ver la posibilidad de implementar una figura similar a la de México en sus países, pues son estos que tenemos en pantalla: Bolivia, Perú, Mesoamérica, Colombia, Ecuador. No voy a entrar en detalles de cada uno de ellos, simplemente comentarles que pues el avance ha sido diferencial con cada uno de ellos, por lo mismo, contextos distintos en cuanto a temas institucionales y legales, ¿no? Pero al día de hoy, así está el avance. En la mayoría tenemos el desarrollo técnico en términos de caudales ecológicos, algunas condiciones habilitadoras, y, por ejemplo, en Bolivia, al día de hoy, tenemos ya el desarrollo del programa departamental de reservas de agua para el departamento de Santa Cruz, ¿no? Y el desarrollo de la política departamental. Entonces, por ahí vamos caminando y con la finalidad de esta implementación. Y ya para terminar, ¿por qué es importante tener o considerar pues este tipo de mecanismos de protección de ríos, ¿no? Tenemos al día de hoy una gran cantidad de objetivos globales, ¿no? Los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, todas las metas que se plantean. Tenemos la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de todo esto, en 2023 se lanza el Freshwater Challenge, el reto del agua dulce, en donde varios países ya están sumando pues con la finalidad de restaurar, ¿no? Restaurar millones de hectáreas, kilómetros de ríos para mejorar las condiciones de nuestros ríos en el mundo, ¿no? También tenemos la Convención de Ramsar, ¿no? Tenemos por ahí una resolución 1212 que justamente habla sobre proteger las necesidades hídricas de humedales de importancia internacional, promoviendo su integración en la gestión de cuencas. Entonces, tenemos toda esta gran cantidad de objetivos, metas, y las reservas de agua están aportando en este sentido, ¿no? La implementación de los caudales ecológicos suma a todas estas grandes metas para asegurar necesidades hídricas de la naturaleza y de la biodiversidad como medida de adaptación basada en ecosistemas hacia la seguridad hídrica. Esto también para regular y gestionar integralmente las cuencas de la mano con las comunidades y, por supuesto, para garantizar el agua de las personas, pero también de los medios de vida, ¿no? Y bueno, por aquí algunas de las metas que están sumando todo esto, pues es el hecho de que pues necesitamos sumar gobiernos nacionales, subnacionales a adoptar este tipo de mecanismos. No tiene que ser necesariamente una reserva de agua, sino los mecanismos que sean los adecuados para cada uno de los países, ¿no? Y listo, creo que por ahora eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Todo lo que presentaste es interesantísimo. Qué bueno que podamos conocer más sobre escalar los mecanismos de seguridad hídrica en Latinoamérica a través de un ejemplo tan importante como aquel desarrollado en México. Gracias por ello. Y a continuación está con nosotros Flavio Montiel, quien es gerente de International Rivers en Brasil y es secretario ejecutivo de la Coalición pelos Ríos, también en Brasil. Él lidera esfuerzos para proteger los ríos mediante políticas públicas y movilización social. Desde 2020, él promueve los derechos de los ríos y comunidades ribereñas. Su enfoque articula diálogo entre sociedad civil y gobierno, y él piensa que es clave en la construcción de un marco legal que reconozca a los ríos como sujetos de derecho.
Él nos va a contar sobre el proyecto de ley de protección de ríos en Brasil. Flávio, las cámaras son tuyas. Adelante, por favor. Gracias, Vanessa. Bueno, soy Flávio Montiel, sociólogo con posgrado en desarrollo sostenible junto a las comunidades tradicionales de la Amazonía. Y también me gustaría decir que aquí acompaña nuestro webinar mi colega Monte Aguirre, que es la coordinadora de International Rivers para la América Latina y que mucho contribuyó, né, para o desarrollo desta proposta, né, de proyecto de ley. Bueno, voy a seguir la presentación. Solo un rato. Ahora, ¿consiguen ver la pantalla, mi presentación? Muy bien, adelante. Bueno, entonces, bueno, esse proyecto de ley, en primer lugar, es muy importante decir que ele aborda, né, estabelece a proteção permanente de los ríos ou tramos de ríos. E, sin embargo, vou fazer uma apresentação muito rápida, pero estou disponível para aclarar qualquer detalhe, né, que tenha alguma pergunta, né? Outra coisa também é importante destacar que este projeto de lei é resultado de um desenvolvimento coletivo que durante mais de 3 anos contou com a participação de mais de dezenas de organizações de los movimentos sociais e entidades socioambientais de Brasil, assim como científicos, assim como investigadores, expertos em direitos ambiental, fiscais e defensores públicos. Isto é uma importante base para garantizar que o projeto tenha um respaldo da sociedade civil. Bueno, entre as principais disposições, né, queremos dizer que é importante, né, que este projeto de lei seja aprovado em Brasil, hasta porque ele estabelece não só os critérios de implementação, gestão, criação de rios, né, com proteção permanente, pero também que, pela primeira vez em Brasil, cria uma integração entre várias políticas públicas brasileiras, né? Sin embargo, né, a legislação ambiental em Brasil é muito rica, pero hasta la fecha não existe uma lei específica para a proteção de los rios, assim como há para, por exemplo, os bosques, né? Temos aqui o Código Florestal ou para os animais, né? E isso também se deve na necessidade desta proposta a também que não existe esta integração, né, entre a política ambiental nacional com a política nacional de gestão das águas, né? Hoje, em Brasil, temos, há 27 anos, a Lei das Águas Brasileiras, que aborda muitos pontos importantes, né? E foi um grande avanço, pero que aún deixa muito a desejar, né? Por exemplo, a Lei das Águas estabelece apenas solamente o reconhecimento do valor econômico de los ríos, né, de las águas, né? E em nosso projeto de lei ampliamos, né, para uma perspectiva de reconhecer também os outros valores que as águas e os rios têm, que são, né, a perspectiva do valor ecológico, ambiental, social, cultural, a partir de uma visão cosmológica, né? Esse é um ponto importante que tem que ser né, também ressaltado, né? E para a proposta, né, deste projeto de lei, temos a criação, a, né, implementação do Sistema Nacional de Rios de Proteção Permanente.
e que podem ser compostos, né, por tramos ou rios inteiros, né, federais ou estaduais, né, e também, como disse antes, estabelece esta integração de várias políticas nacionais existentes hoje em Brasil, como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos e Planos de Recursos Hídricos, e que tem esta finalidade. O principal objetivo é estabelecer medidas para que os rios fluam com liberdade, né, saudáveis, e proporcionem uma segurança hídrica, alimentária e habitat para a fauna e flora e para as comunidades. Também queremos destacar aqui que a criação desses rios de proteção permanente, eles podem ser proponidos por los órgãos públicos, né, como o Ministério do Meio Ambiente, Conselhos Nacionais e Estaduais, os comitês de cuencas hidrográficas, governos municipais, organizações da sociedade civil, principalmente indígenas, né, e comunidades tradicionais e ribeirinhas, né, que vivem em estas cuencas. E, para isto, temos alguns requisitos prévios: audiências públicas e a principal, né, consulta livre, prévia e informada, né, assim como está estabelecido em la Convenção 169 da OIT. Também é importante que a proteção dos rios, né, ou tramos de rios, possam garantizar, né, a sua integridade, né, como já dito antes por as outras palestrantes, e também temos uma preocupação que se não pode ter um rio inteiro protegido, pelo menos um tramo, né, porque o rio tem a capacidade de se recuperar, de se restabelecer, né? A exemplo do que temos aqui em Brasil, em São Paulo, né? O rio Tietê, que nasce saudável, passa por São Paulo e queda totalmente negro, né? Poluído, e mais allá, mais à frente, volta a la vida, né? Por isso temos essa visão de ser um rio de proteção ou um tramo de rio. E é importante também chamar a atenção para que estes rios têm que ter um processo de licenciamento ambiental muito rigoroso, porque hoje, né, os procedimentos, né, o processo de licenciamento ambiental tem várias lacunas, né, que podem permitir que rios como estes, né, reconhecidos como de proteção permanentes, puedan ter outras atividades, né, de impactos socioambientais, e por isso nós orientamos para a necessidade de apresentação de estudos específicos, né, que irão garantizar, né, uma melhor gestão desses rios. E para definição, né, de quais são os rios que podem e devem ser reconhecidos como de proteção permanente, criamos 3 categorias, né, de alta importância ecológica e ambiental, de alta importância sociocultural e de alta importância socioeconômica. E também, né, é importante dizer, como aqui no Brasil há a lei, o Código de Bosques, é importante destacar que, por exemplo, estas rios de proteção permanente estão integradas, né, às áreas de preservação permanentes, que é uma categoria que está inserida no Código de Bosques de Brasil, né, que são as margens de los rios. E também aqui o Código de Bosques estabelece uma categoria especial de reserva legal, que se pode utilizá-la economicamente, pero ela deve estar situada, né, às margens de los rios de proteção permanente, né? E também uma coisa importante,
com a visão de integrar as políticas públicas, é que esta proposta permite a sobreposição de rios de proteção permanente com outras categorias de áreas legalmente protegidas. E este é um problema, porque hoje, por exemplo, entre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a política de tierras indígenas ou de territórios quilombolas, isto não é permitido, né? E por isso nós creemos que é um grande avanço, porque não há por que, né, haver esta falta de sobreposição, né? Há possibilidades de fazer uma gestão integrada entre as diversas populações ou interesses que estão aunque sobrepostos, né, por um rio ou uma outra área legalmente protegida. E para isso estabelecemos a gestão e governança dentro da proposta, como a gestão integrada, né, que passa pela a avaliação de conselhos municipais, de conselhos de comitês, né, de recursos hídricos, que têm hoje, né, a competência para aprovar os planos de recursos hídricos de cada bacia, e também, no âmbito de nosso projeto, criamos o plano de gestão. Uma vez aprovado e reconhecido o rio, temos que elaborar, o Conselho Deliberativo deste rio tem que elaborar um plano de gestão e articulado com o Comitê de Cuenca, caso este Comitê de Cuenca Hidrográfica exista em este rio. Portanto, uma coisa é o plano, né, da Cuenca Hidrográfica, outra coisa é ver com uma visão mais em detalhe o plano de gestão de um rio ou de um tramo de rio. E, para encerrar, todos, né, sabem a importância que tem o Brasil, né, como o país que tem a maior quantidade de água dulce do planeta, e também que, né, os rios, né, em todo o planeta têm uma né, população, né, de mais de 12% de espécies registradas, e em los últimos anos o impacto maior em los últimos 30 anos ha sido em las espécies aquáticas, né? E que os rios são sempre vitais, né, para as comunidades tradicionais e indígenas e ribeirinhas para a sua segurança hídrica e alimentária. Então, em geral, era isto, e estou aqui à disposição para quitar qualquer dúvida. Graças. Flavio, Sí. Es excelente lo que nos estás contando. Gracias por compartir con nosotros esta actualización desde Brasil. Y nos alegra que también se hayan sumado a esta ola de reconocimiento de los ríos como sujetos de derecho y puedan presentar proyectos de ley acorde a ello. Entonces, ahora vamos a comenzar con las preguntas. Yo tengo una muy pequeña pregunta para todos ustedes. Entre todos los mecanismos normativos, esto es como un poquito para resumir de lo que hemos estado conversando, ¿no? Entre todos los mecanismos normativos que ustedes han estado en contacto, quisiera que elijan uno que haya funcionado o que tenga gran potencial de funcionar para el país en el que trabajan. No digan por qué, solo elijan uno. Comienzo con Daniel. Daniel, ¿estás por allí? Bueno, he presentado acerca de ley de ríos salvajes y escénicos, y creo que esa ley funciona. Obvio, tiene más, no voy a decir por qué. Entiendo, sí. Y es un gran ejemplo para Latinoamérica. La verdad que nos da gusto que sea en un territorio de las Américas, ¿no?
y pues compartimos alta diversidad geológica, geográfica. Los Andes mismos tienen influencia hasta el norte, es toda una cordillera que tiene cierta continuación hasta el norte y pues eso tiene una gran influencia en esta diversidad de paisajes hidrográficos, ¿no? Gracias, Daniel. Cristian, ¿cuál elegirías ese único mecanismo que crees que está funcionando o tiene un gran potencial de funcionar en Perú? Vanessa, es una pregunta en realidad difícil porque aún hay como mira, diferentes mecanismos, pero voy a atreverme a mencionar dos. Hoy día, según el análisis, las zonas de protección hídrica y que están en la ley de recursos hídricos tiene el potencial para poder abordar varios de los componentes de los ríos de flujo libre. Y desde el lado de las áreas protegidas también, aunque, como mencioné, no han sido creadas pensando en proteger ríos, pero sí permiten hoy, al día de hoy, el poder tener justamente un espacio en el cual se pueda conservar todas las propiedades y características de los ríos en el Perú. Ok, muchas gracias, Cristian. Pía, adelante. Bueno, yo creo que las áreas protegidas son el mecanismo, bueno, por excelencia de protección, pero ahora con toda esta nueva mirada que se le está dando, sobre todo con el informe, el diseño y manejo efectivo de aguas continentales dentro de las áreas protegidas, la oportunidad se mantiene. No creo que históricamente haya sido así, en el sentido de que muchas veces los ríos constituían los límites de las áreas protegidas, no estaban integrados como objetos de conservación, pero la oportunidad sigue estando ahí, y el resto de las herramientas pueden funcionar para proteger un atributo ecológico. Entonces, no sé si necesariamente dan esa marea integral, pero también esperamos que funcionen. Así que con eso me quedo. No quiero ser tan negativa porque si me pongo a pensar en números, normas secundarias, reservas, tenemos menos del 1% de las herramientas implementadas en los 1.251 ríos del territorio. Sí, yo sé que es fácil preguntar. Ok, siguiente, Mariana. ¿Cuál crees que es esa normativa o ese mecanismo normativo que está funcionando en México o tiene gran potencial de funcionar? Bueno, pues hablé de las reservas de agua y creo que es un mecanismo que si bien tiene muchas áreas de oportunidad todavía, creo que es el mecanismo que nos va a permitir poder poner candados para mantener los usos del agua dentro de la zona de la sostenibilidad, ¿no? Ahora, no creo que sea el mecanismo único en términos de conservación. Creo que debe ser un mecanismo que debe de articularse con otros, ¿no? Y una de las principales articulaciones tendría que ser con las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, digamos que para términos hídricos, que nos permita una gestión integral, sostenible, resiliente, definitivamente en México es la reserva de agua con todas las áreas de oportunidad que pueda tener, pero esta debe estar bien articulada con otros instrumentos de conservación territorial, como las ANPs, aunque también debería de considerarse y es un instrumento que debería de articularse con los ordenamientos ecológicos. Muchas gracias. Flavio, elige un mecanismo. Un mecanismo? Bueno, yo creo que por detrás, né, la base de todo es que todavía seguimos una visión del derecho positivista, né? Y no hay todavía un reconocimiento de que la madre tierra es un ser vivo, de que los ríos son seres vivos y que, por lo tanto, precisamos ir más allá y adoptar una visión de los ríos como sujetos de derecho, ¿no? Esto para mí está en la base, ¿no?, del cambio, ¿no?, de paradigma, de una visión antropocéntrica para una visión ecocéntrica o biocéntrica. Si esto no cambiar, yo creo que continuaremos teniendo muchas dificultades para que garantizamos esse 30%, né, de proteção à biodiversidade de los ríos. Gracias. Gracias a ti, Flavio. Es realmente un cambio de paradigma.
Es tal vez un tanto difícil, sin embargo, hay países que lo han hecho, ¿no? Ecuador, Perú han ido adelante con este tipo de leyes y nos alegra mucho que haya la voluntad cívica y política para ello. Muy bien, ahora tengo una pequeña pregunta para Cristian. Cristian, ¿qué estrategia consideran ustedes para seguir avanzando con la propuesta normativa que nos presentaste? Sí, en realidad, gracias por la pregunta. En realidad, la estrategia es complementaria. Como hemos visto en cada una de las presentaciones, si bien es cierto, se intenta tener un mecanismo que forme parte, digamos, y comprenda todos los atributos de los ríos. Lo cierto es que vamos a tener que avanzar mirando qué mecanismos existen. Desde TNC, junto con otros socios también en Perú, como la SPDA y otras organizaciones, tenemos una hoja de ruta de 3 componentes, una estrategia con 3 componentes, ¿no? La primera es seguir impulsando, digamos, la creación de una propuesta, un marco legal específico para la protección de ríos libres, con esta propuesta de ley, ¿no? Donde se incluyan definiciones de ríos libres, atributos, se nombre qué ríos son los que se buscan proteger, se identifique las responsabilidades, restricciones, en fin, una mirada similar a la que presentó nuestra colega Daniel en el caso de los ríos de silvestres en Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, un segundo componente es, y que ha sido mencionado también por varios de los colegas panelistas, es el reforzamiento de las modalidades existentes de conservación. Es verdad que mirando en el marco legal de los países, vamos a encontrar que hay algunos mecanismos que tienen mayor viabilidad y que van a ayudar a proteger ciertos atributos de ríos. Entonces, yo mencioné en ese momento del análisis que hemos hecho, salieron, además de esta ley ad hoc, que está trabajándose, sale también el tema de las zonas de protección hídrica con potencial para poder complementar algunos reglamentos, lineamientos y poder ser implementado eficientemente. El tema de los caudales ecológicos, también para ver ciertos componentes de los ríos. Y un tercer componente es poder también fortalecer la conservación desde la creación y gestión de las áreas naturales protegidas. Creemos de que eso también ahí, coincido también con varios de los colegas panelistas, hay un mecanismo que está funcionando hoy día, que se puede reforzar a futuro para que tenga una mirada mayor hacia los cuerpos de agua, especialmente los ríos, en los cuales se establecen, ¿no? Entonces, son esos 3 componentes que tiene esa estrategia que estamos trabajando en Perú. Gracias. Qué genial. Gracias, Cristian. Me parece que es algo, es como un proceso, ¿no? Que ustedes quieren seguir, es como a manera de fases, ¿en qué parte no han comenzado entonces con la primera aún, verdad? Hemos avanzado en la creación del documento, en la socialización también en principio con expertos, digamos, para socios también. Nos toca todavía algunas fases impulsadas no solamente por TNC, sino también por un conjunto de organizaciones aliadas en Perú, con, digamos, los actores locales también en el territorio, ¿no? Poblaciones, organizaciones indígenas que están en las zonas donde están esos ríos que requieren esos niveles de protección. Y luego ya una etapa posterior en la cual también se pueden involucrar esto a nivel legislativo, por ejemplo, en la discusión que se va a dar justamente en ese espacio para avanzar. Estamos, digamos, en la primera etapa, socializando y recibiendo aportes también con diferentes grupos de actores para poder seguir ese camino, ¿no? Genial, Cristian. Estaremos en contacto entonces. Gracias. La siguiente pregunta que veo aquí es para Mariana. Mariana, ¿qué diferencias o ventajas tiene un mecanismo como el de reservas de agua con respecto a esquemas más tradicionales, como por ejemplo el de áreas naturales protegidas? Gracias, Vanessa. Creo que Pía lo comentó muy bien cuando hizo su presentación. Muchas veces las ANPs no necesariamente están protegiendo el agua, ¿no? En México tenemos áreas naturales protegidas, muchas de ellas con sus planes de manejo, otras no, sin plan de manejo, pero algunas, si tú revisas el plan de manejo, no necesariamente está protegiendo el agua. En algunos casos hablará sobre no modificar los cauces de los ríos, etcétera, ¿no? Pero realmente,
pues el área natural protegida se enfoca a un polígono en el terreno y la reserva de agua lo que hace es conservar un volumen de agua, ¿no? En metros cúbicos. Estamos hablando de las áreas naturales protegidas están expresadas en área, ¿no? Hectáreas, kilómetros. La reserva de agua es un volumen y este volumen de agua que además no es el mínimo, es un volumen que tiene un significado ecológico, hidrológico y que está dependiente del tipo de cuenca de la que estamos hablando y se hizo el estudio y se estudia para que poder reservar el agua que se debe de mantener en el ecosistema. Entonces, este volumen es lo que hace que ponga un candado para que pues ya no se siga concesionando más agua de la que no se permite, ¿no? O de la que no permite el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia y bueno, pues finalmente, por eso mencionaba yo hace rato, se tiene que articular muy bien pues los esquemas que ya se tienen con un esquema como el de reserva de agua, ¿no? Para que se pueda potenciar la conservación. Gracias, Mariana. Gracias por esta perspectiva. Efectivamente, creo que es una gran diferencia y estamos de acuerdo todos. Sin embargo, en ciertos puntos son complementarios, ¿cierto? Se necesitan para ciertas acciones, ciertas implementaciones. Gracias. La siguiente pregunta es para Pía. Pía, ¿cuáles fueron los principales retos y aprendizajes en la implementación de los ríos protegidos? Aquí voy a diferenciar, porque una cosa es el trabajo de la coalición de ríos protegidos en todo este proceso y otra cosa es lo que se ha aprendido con la discusión parlamentaria de que busca crear el proyecto de ley de río protegido. En términos de la coalición, yo creo que el mayor desafío ha sido ir construyendo la narrativa en un escenario donde hay sectores productivos que son súper grandes, súper poderosos, hay un poco entendimiento de la relevancia y la necesidad de protección de los ríos, qué es lo que significa esto. Entonces yo creo que esa narrativa que se tiene que ir trabajando desde las bases, de a poco, es lo más complejo. Incluso cuando trabajamos en el documento de la postura de la coalición respecto al proyecto de ley que presentaron los senadores, nos preguntábamos mucho, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Revisamos el sistema de Estados Unidos, el sistema de Canadá, el sistema de Australia, el de Nueva Zelanda, pero obviamente son sistemas foráneos en países que tienen unas realidades muy distintas. Entonces, poder adaptarlo a la realidad chilena, poder presentarlo de una manera que haga sentido al escenario político, social que estamos viviendo, yo creo que ese es el mayor desafío para la coalición en estas etapas previas y también en todo lo que ha significado como de tener que ir al Congreso, participar de esta discusión, etcétera. Y por otro lado, ya de la discusión parlamentaria en sí, ustedes vieron ahí todas las autoridades que participaron y yo creo que el mayor aprendizaje es escuchándoles. Creo que es primera vez que tenemos la oportunidad de escuchar al ministro de Energía, a la ministra de Medio Ambiente, al director general de Aguas en una mesa hablando específicamente de una figura de protección que es la figura de río protegido. Entonces, uno ahí empieza también a captar las sensibilidades, cuáles son las principales preocupaciones de ellos, cuáles son las principales preocupaciones de cada uno de los sectores y eso creo que también permite y nutre la narrativa que estamos construyendo desde los sectores que buscan proteger y restaurar los distintos ecosistemas de agua dulce, particularmente los ríos del país. Así que yo creo que la invitación es a que vean esas discusiones, si bien es otro país, pero yo me imagino que las narrativas se van repitiendo, están todas abiertas al público y creo que por ahí viene el mayor aprendizaje para poder en una segunda vuelta seguir colaborando en este proceso. Gracias, Pía. Gracias por explicarnos esta parte. La siguiente pregunta que tengo es para Flavio. Flavio, no sé si para la propuesta de ley en Brasil están considerando las pesquerías de grandes bagres migradores, ¿no?, cuya presencia de reproductores en cabeceras sería indicador directo de conectividad longitudinal y también biológica. No sé si lo han analizado también. La pregunta es, ¿qué tanta importancia o qué tanto porcentaje en un indicativo de valoración le dan ustedes como para que sea
escuchado e implementado este proyecto de ley. Gracias, Vanessa. Y bueno, en primer lugar, yo creo que es importante, como yo he dicho antes, que esta propuesta, né, de criação e implementação de rios de proteção permanente ou de tramos de rios está conectada com a política nacional de meio ambiente e de gestão dos recursos hídricos, assim como outras. Por lo tanto, tem uma capacidade de estrechar, né, instrumentos e também serve como novo espaço, né, uma nova área legalmente protegida para contribuir para ajudar em la conectividade de outras áreas já legalmente protegidas, como parques, em geral, unidades de conservação, ou, por exemplo, terras indígenas ou territórios quilombolas, né? Existe no projeto esta preocupação e esta intenção. Isto é importante dizer, né? Porque vem para trazer mais sustentação política, né, para que o projeto de lei seja aprovado no Congresso Nacional. Por outro lado, também, como disse antes, este projeto não foi construído, né, em quatro paredes, né, em gabinetes, né, e sim por um conjunto, né, de dezenas e dezenas de organizações da sociedade civil que participaram, né, ao longo de mais de 3 anos para preparar a proposta que foi apresentada por el deputado Newton Tato, que hoje é o responsável, né, por este projeto de lei no Congresso Federal e inicialmente na Câmara Federal dos Deputados de Brasil. Pero hoje o projeto de lei, né, no contexto político do Congresso Nacional Brasileiro, que é muito conservador, tem que assim fazer uma grande campanha, né, grande movimento social para que este projeto pueda ser aprovado. É por isso que ao revés, né, de elaborar um projeto solamente em 4 paredes, hicimos uma grande discussão com a sociedade civil para que como No dijimos nada. Adelante. Sí. Bueno, entonces, y para tener una idea, el proyecto de ley hoy se encuentra en la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Federal de Deputados, ¿no? Y el proyecto es tan bueno, ¿no? Es tan positivo que, dado que esta comisión está compuesta principalmente por representantes de los sectores de minería y represas, el dictamen, el relatório inicial foi pelo rechazo. É tão bueno que foi pelo rechazo, né? Pero, sin embargo, independentemente da aprovação de este relatório, conforme, né, a tramitação do processo processual, né, legislativo em Brasil, passará às próximas comissões que já estão designadas, programadas, onde poderíamos aprová-lo em la Comissão do Meio Ambiente, que é a comissão seguinte. E por isso entendemos, né, que principalmente há poucas semanas atrás foi aprovado por el Congresso uma nova lei que estabelece
diretrizes generais para o licenciamento, do processo de licenciamento ambiental, e que trago uma situação muito desfavorável, né, para a proteção do meio ambiente. Todavia, houve uma contraproposta do presidente de Brasil que hizo 63 negaciones. Sí, y entonces él volvió, envió de nuevo esta propuesta para el Congreso para que los parlamentarios analicen sus vetos, sus rejecciones, sus rechazos. Pero, infelizmente, creemos que a proposta que foi enviada pelo Executivo de Brasil não terá muita aceitação no Congresso. E, claro, isso está involucrado, caso este projeto de lei vuelva a ser uma lei de facto, isto terá implicações com alguns dos artículos que estamos proponendo em nossa proposta para uma lei específica de proteção permanente dos rios. Gracias, Flavio. En realidad yo me refería un poquito más a cómo es que la sociedad civil y su conexión con las pesquerías tiene cierta incidencia, y cómo es que ustedes han valorado este componente de la sociedad civil con las pesquerías, porque ellos hacen uso de recursos, ¿no? Uh-huh. Que esta ley estaría, pues, protegiendo, ¿cierto? Sí, claro. Ellos podrían tener esta mayor incidencia. ¿Qué tan grande fue este componente o qué tanto poder tuvo como para que esto siga, para que continúe, ¿no? Porque los rechazos no quieren decir que ahí queda, ¿verdad? Sí, no, claro, perdón. Y esa parte es la que yo quería saber. Sí, adelante. Bueno, perdón, claro que no fui muy específico, pero en el proyecto de ley tenemos tres principales categorías para que se reconozcan los ríos de protección permanente. Y una de las tres es exactamente la categoría de alta importancia socioeconómica, que está direccionada essencialmente para a pesca artesanal, né, e de subsistência dos pueblos que vivem neste rio ou nesta cuenca, né? E também está relacionada à importância de sua segurança hídrica e alimentária, justamente porque estamos garantizando, né, a principal fonte, né, de proteína de las poblaciones tradicionales indígenas de una determinada cuenca, ¿no? Y que también, por eso, esta categoría está relacionada a la alta importancia vitaliza la subsistencia de comunidades, ¿no? Y así también en el aspecto socioeconómico, que son muy relevantes para el turismo em bases comunitárias e sostenible. Então, por esta categoria, creemos que há diálogo muito efetivo com várias comunidades de pescaria que participaram no processo de elaboração da proposta, que camina junto com uma lei brasileira que já existe, que se chama Acuerdo de Pescarias, onde se estabelecem algumas áreas para que essas comunidades possam ter, né, a proteção especial como uma área, né, de pescaria artesanal onde estão proibidas atividades de maior impacto
socioambiental. Gracias, Flavio. Gracias por la aclaración. Y qué bueno que sea como 1/3, ¿no?, del componente. Bueno, y quiero agradecer a nuestros panelistas la presencia y las presentaciones, sus actualizaciones han sido muy educativas. Estamos muy contentos de poder compartir estas diferentes perspectivas y implementaciones en diferentes países y cómo es que ciertas normativas sirven como ejemplo para otros países y cómo es que otros países se encuentran en fases más avanzadas sobre normativas que ellos mismos han desarrollado en conjunto con el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones que forman parte de estas propuestas de ley, ¿no? Quiero agradecer la participación de todos ustedes, de nuestra audiencia. También tuvimos un gran conversatorio promoviendo la diversidad de perspectivas justamente sobre un tema tan importante para Latinoamérica como es la protección de sus ríos. Este tema nos une en un solo horizonte, una visión, la de poder conservar el agua dulce para nosotros mismos y las futuras generaciones en Latinoamérica. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Chao, chao.